Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema oraciones compuestas. Veamos las siguientes imágenes. El canillita vende periódicos. El que vende periódicos recorre toda la ciudad. ¿Cuál es la diferencia en estas dos oraciones? Veamos detenidamente y qué diferencia le podemos encontrar. El canillita vende periódicos. Bien. El que vende periódicos recorre toda la ciudad. Ya encontré las diferencias. En la primera oración solo se posee un solo verbo y en la segunda oración posee dos verbos. El canillita vende periódicos, una sola acción, un solo verbo. En la segunda oración, el que vende periódicos recorre toda la ciudad, vende y recorre, dos verbos, dos acciones a realizar. Bien, entonces de esta manera podemos comprender cuál es la diferencia entre una oración simple y una compuesta. La oración simple es aquella que posee un solo núcleo verbal y la oración compuesta es aquella que posee más de un núcleo verbal. Veamos. Las oraciones. José terminó la tarea. José terminó la tarea, pero no la entregó. Los chicos serán premiados. Los chicos que participaron serán premiados. Oraciones simples. Veamos por aquí. José terminó la tarea. ¿Por qué? Porque tiene un solo verbo, tiene un solo núcleo verbal que es terminó. Los chicos serán premiados porque es simple, porque tiene un solo verbo, serán. Siguiente. José terminó la tarea pero no la entregó. Dos acciones, dos verbos, oración compuesta. Los chicos que participaron serán premiados. Dos acciones, dos verbos, oración compuesta. Ya sé mucho mejor que es una oración simple y una oración compuesta. Pasemos a lo que nos interesa, la oración compuesta. La oración compuesta es aquella que está formada por dos o más proposiciones, es decir, que tiene más de un verbo conjugado. A ver, aquí explico. Si bien es cierto, la oración compuesta está formada por dos o más núcleos verbales, o sea, por dos o más verbos, en una oración compuesta, cada verbo forma una proposición. Sí, es como si dos mini oraciones estuviesen dentro de una oración compuesta y esas mini oraciones son proposiciones. Si hay dos verbos, significa que hay dos proposiciones. Es por eso que el concepto dice, la oración compuesta es aquella que está formada por dos o más proposiciones, es decir, que tiene más de un verbo conjugado. Ejemplo. El que vende periódicos recorre la ciudad. Voy a comprobar que esta oración sea compuesta. Vamos a buscar los verbos. Vende, primer verbo, y recorre, segundo verbo conjugado. Bien, tengo dos verbos, vende y recorre, dos verbos conjugados, dos núcleos verbales, por lo tanto, si hay dos verbos, significa que hay dos proposiciones. Encontremos las proposiciones. Primera proposición, el que vende periódicos, proposición 1. Proposición 2, recorre la ciudad. Ya encontré mis proposiciones. Les recuerdo, cada proposición tiene un verbo conjugado y cada verbo conjugado está compuesto por una proposición dentro de una oración compuesta. Ojo, esto no se da en las oraciones simples, solo en la oración compuesta. Clases de oraciones compuestas. Las oraciones compuestas se dividen en dos grupos. Primer grupo, la oración compuesta por coordinación. ¿A qué se refiere con esto? Es aquella que está conformada por dos o más proposiciones que tienen el mismo nivel de jerarquía y están unidas por un nexo coordinante. A ver, ¿cómo les puedo explicar en fácil? La oración compuesta la oración compuesta coordinada es aquella que está formada por dos proposiciones del mismo nivel sintáctico, de la misma importancia. Significa que si yo separo estas dos proposiciones, se entienden independientemente. Si yo las junto, también se entienden.
tienen el mismo nivel sintáctico y el mismo grado de independencia. Esto conlleva a que el nexo que las une sea coordinante. Ejemplo: Jorge canta e Inés baila. Veamos, verbos de esta oración compuesta: canta y baila. Hasta ahí todo bien. Recuerden que cada verbo tiene una proposición. Por lo tanto, la proposición de canta es Jorge canta. La proposición de baila es Inés baila. Tengo Jorge canta, proposición 1. Inés baila, proposición 2. ¿Qué pasa con estas dos proposiciones? Bueno, que tienen el mismo nivel de importancia. Son independientes entre sí, o sea, pueden funcionar juntas y separadas, como mis. Mira, de esta forma funcionan juntas. Jorge canta e Inés baila. Se entiende a la perfección, ¿verdad? Bien, si yo separo estas dos proposiciones independientemente, también se entienden. Por un lado tengo a Jorge canta. Jorge canta. Se entiende, es una idea completa. Inés baila. Inés baila. Se entiende, es una idea completa. Juntos se comprenden, separados también se comprenden. ¿Por qué? Porque estas dos proposiciones poseen el mismo nivel, la misma importancia y están unidos por un nexo coordinante. En este caso es E, el nexo que las une. Siguiente ejemplo. Estudió mucho, sin embargo, no aprobó. Verbos: estudió, aprobó. Dos verbos conjugados y ustedes saben que cada verbo tiene una proposición con ella. Proposición del verbo conjugado estudió. Estudió mucho es la primera proposición. La proposición de aprobó, no aprobó, segunda proposición. Perfecto, tengo la proposición 1 y la proposición 2 que están unidas por el nexo coordinante. Sin embargo, solo es el nexo, nada más. A ver, ¿por qué esta oración compuesta es coordinante? Porque las dos proposiciones tienen la misma importancia, tienen el mismo nivel, son casi independientes, funcionan juntas y separadas. Ejemplo: si yo las junto, se entiende a la perfección. Estudió mucho, sin embargo, no aprobó. Se comprende. Si yo las separo, también se comprende. Estudió mucho. ¿Se entiende? No aprobó. También se entiende. Funcionan juntas y separadas. Esas dos proposiciones son o forman una oración coordinante porque sus dos proposiciones tienen el mismo nivel de jerarquía, son igual de importantes, ninguna depende de otra, casi podría decir que son independientes y solo se unen por un nexo coordinante. Esas son las oraciones coordinantes y hay de 3 tipos. A ver, clases de oración compuesta por coordinación. Las copulativas son aquellas cuyo nexo es la I, la E y la NI. Ejemplo: el gato maulla y el perro ladra. Ni reiré, ni lloraré. Jorge canta e Inés baila. Son copulativas cuando su nexo es I, E, NI. Y estas tienen la función de unir y sumar, nada más. Siguiente clase. Oración compuesta por coordinación disyuntiva. Son disyuntivas aquellas cuyo nexo son o, u o bien. Estos quieren decir, expresan una opción entre uno u otro. Ejemplo: vienes de paseo o te quedas en casa. O bien estudias o bien trabajas. Te da a escoger entre dos opciones. Esos son los nexos disyuntivos, o, u o bien. Siguiente. Las oraciones compuestas por coordinación adversativas son aquellas que expresan oposición y cuyo nexo es
pero, más, sin embargo, no obstante, etc. Terminó la tarea, pero no cumplió con la fecha. Estudió mucho, sin embargo, no aprobó. Esos son los tres tipos de oración compuesta por coordinación según la función del nexo que tenga. Pasamos al siguiente grupo. La oración compuesta por subordinación. Aquí es un poco distinto. ¿A qué se le conoce como oración compuesta por subordinación? Es aquella que está formada por proposiciones en las que existe un grado de dependencia. A ver, les explico. La oración compuesta por subordinación es aquella que está formado por dos o más proposiciones. Hasta ahí, todo bien. Pero una de esas proposiciones es más importante que la otra. Una de ellas es independiente y la otra es dependiente. Depende de la más importante para que pueda entenderse. En este tipo de oración no hay dos proposiciones de la misma importancia. No. Una es más importante que la otra. Y si yo la separo, una de ellas queda en el aire, queda sin sentido, porque depende de la proposición principal. A ver, veamos dos ejemplos. Primer ejemplo, me dijo que vendría hoy. Verbos, dijo y vendría. Recuerden que cada verbo tiene una proposición, pero aquí hay una proposición principal, que es la más importante, es la independiente, y hay otra proposición subordinada, que es la que depende de la principal, porque sin esta se queda sin sentido. ¿Y cómo puedo reconocer a esta proposición subordinada, a la pobre proposición que depende de la principal? ¿Cómo la puedo reconocer? Hay ciertas palabritas que me dan sesgo de que por ahí está esa proposición y son las palabras que, quién, para quién, a quién. Entonces por ahí puedo buscar esas proposiciones, esas las pobres subordinadas, las que dependen de la principal. Esas pobrecitas, las de menor importancia, esas son las subordinadas, y las de mayor importancia, las independientes, son las proposiciones principales. Entonces, primero voy a buscar la pobrecita, la proposición subordinada. Recordemos que pistas para encontrar la subordinada, la palabra que, quién, a quién, veremos. Me dijo que vendría hoy, que vendría hoy. Ese que me está indicando que por ahí está la pobrecita, o sea, la subordinada. Me dijo que vendría hoy. Recordemos que cada proposición tiene un verbo. Si la que me está indicando que por ahí está la subordinada, ya sé cuál es su verbo y ya sé cuál es la subordinada. La subordinada es que vendría hoy. Esa es la proposición subordinada. Por lo tanto, la principal, la independiente, es me dijo. Esa es la proposición principal. Aquí tengo dos proposiciones, sí. Una es la principal, la independiente, y la otra es la subordinada, la pobrecita, la que depende de la principal. ¿Y por qué digo esto? Veamos qué pasa si la separo. Separo la proposición principal. Me dijo, perfecto, se entiende, no necesito más. ¿Y qué pasa si separo a la subordinada? ¿Qué vendría hoy? ¿Qué vendría hoy? ¿Qué vendría hoy? ¿Qué? ¿Qué vendría hoy? Necesita más información, siento que eso está incompleto, pero si yo la junto, me dijo que vendría hoy, ahora sí se entiende. Por eso, aquí podemos encontrar una proposición principal y otra subordinada. La subordinada depende de la principal para que su vida tenga sentido. A este tipo de oración compuesta se le conoce como oración compuesta por subordinación, porque dentro de ella tiene una proposición subordinada. Veamos el siguiente ejemplo. Encontró los aros que fueron perdidos.
verbos. Encontró y fueron perdidos. A ver. Tengo dos verbos. Listo. Vamos a buscar la subordinada, la pobrecita, la que depende de la otra. Y las pistas que me dan es que empieza por la palabra qué, quién, de quién, a quién, para quién. Ah, aquí veo una qué. Veo una qué y ya tengo el verbo. Significa que la proposición subordinada es que fueron perdidos. Toda esa es la proposición subordinada. Por lo tanto, la principal y la independiente y la más importante es encontró los aros. Proposición principal y proposición subordinada. Ahora voy a comprobar que de verdad esta es la principal y la otra es la subordinada. Separémosla. Vamos a romperlas en dos. Chao. Tengo por un lado la proposición principal, encontró los aros. ¿Se entiende, sí o no? Solita se entiende. Pero si yo separo a la pobre subordinada y digo que fueron perdidos, que fueron perdidos, que fueron perdidos, ¿qué? Que fueron perdidos, ¿qué? Que fueron perdidos, no tiene sentido. Falta algo, falta información. Pero si junto a las dos, diría: encontró los aros que fueron perdidos. Oh, ahora tienen lógica. Es por eso que encontró los aros es la principal y que fueron perdidos es la proposición subordinada, la que depende de la principal. Y sin ella, su vida no tiene sentido. Esas son las oraciones compuestas por subordinación. Al igual que las compuestas por coordinación, también se clasifican en tres. Veamos. Las clases de oración compuesta por subordinación se clasifican en sustantivas. A ver, las sustantivas son aquellas cuya proposición subordinada cumple la función de sustantivo. Ejemplo, me dijo que vendría hoy. El que busca, encuentra. En la primera, la subordinada cumple la función de o de, y en la segunda, la subordinada cumple la función de sujeto. Entonces, esta proposición subordinada es sustantiva porque cumple la función de un sustantivo. A ver, no se mareen, ¿vale? Ya habrá tiempo para explicarles cada una de ellas. Solo estoy mencionando sus subtipos. No quiero que haya ningún tipo de derrame cerebral en este momento. Solo lo estoy mencionando porque esto es un poco más complejo. Las clases de oración compuesta por subordinación son mucho más complejas y vendría bien que sean explicadas en una clase cada una. Siguiente tipo, las oraciones compuestas por subordinación adjetivas son aquellas cuya proposición subordinada cumple la función de un adjetivo. Encontró los aros que fueron perdidos, amonestó a los estudiantes que no cumplieron. Y por último, la oración compuesta por subordinación adverbial. Son aquellas cuya proposición subordinada cumple la función de un adverbio. Hago ejercicios cuando me levanto, lo haré como me aconsejaron. Si bien es cierto, no estoy dando una explicación tan a fondo sobre esto, ya vendrá la clase respectiva, porque cada una de estas clases es un poco complejo de explicar. A ver, que lo podría hacer en este instante, pero lo que busco es que comprendan y lo importante es que hasta el momento saben la diferencia entre una oración simple y una compuesta. Además, saben que la oración compuesta se divide en dos: la coordinante, cuyas proposiciones son igual de importantes, y la subordinante, cuya proposición es más importante que la otra, porque hay una que depende de la principal. Bien, hasta ahí me interesa que entiendan. Pasemos a los ejercicios. ¿Será simple o compuesta? Empecemos. Número 1. Me dijo que tardaría mucho. Dijo, verbo.
Tardaría, verbo, dos verbos. ¿Esto qué significa? Que la oración es compuesta, tiene dos verbos, recuerden. Número 2, el correr es bueno para la salud. Es verbo, solo hay un verbo. Miss, disculpe. Correr también es verbo. ¿Perdón? Sí, Miss, correr es verbo. No. Es el verbo. Correr no. ¿Por qué correr no? Porque correr es un verbo en infinitivo. Cuando un verbo está en infinitivo, no cumple la función de verbo, sino la función de sustantivo. Cuando un verbo cumple realmente la función de acción, cuando ese verbo está conjugado. Y correr no está conjugado, está en infinitivo. Es si está conjugado. Por lo tanto, solo hay un verbo. Así que es oración simple. Siguiente. El perro que mordió fue vacunado. Mordió, verbo, acción. Vacunado, verbo, acción. Dos verbos, oración compuesta. 4. Los periódicos de ayer tienen noticias pasadas. Tienen un verbo, solo un verbo simple. Hasta ahí espero que se entienda. Siguiente ejercicio. ¿Coordinada o subordinada? Número 1. Me dijo que tardaría mucho. A ver, dijo verbo, tardaría verbo, hay dos verbos, es una oración compuesta. Lo que tengo que determinar es si esta oración compuesta es coordinada o subordinada. Me dijo que tardaría mucho, Ese que es una pista para encontrar subordinadas a las pobrecitas. Eso significa que esta oración compuesta es subordinada. Siguiente. ¿Vienes de paseo o te quedas en casa? A ver, ¿esta oración compuesta será subordinada o coordinada? Para ser coordinada, las dos proposiciones deben tener la misma importancia. Y para ser subordinada debe haber una pobrecita, una subordinada. Vienes de paseo, proposición 1. Te quedas en casa, proposición 2. Si esas dos proposiciones las separo, se entiende. Vienes de paseo, te quedas en casa. Encima tienen a la O. Recuerden que la O es un nexo coordinante. Por lo tanto, esta oración compuesta es coordinada. Siguiente, número 3. Amonestó a los estudiantes que no cumplieron. Bien, ¿esta oración compuesta será coordinada o subordinada? Uy, acabo de ver algo bonito. La que es una pista, es un indicio para encontrar a la pobrecita, a la proposición subordinada, a la que depende de otra. Significa que esta oración compuesta es subordinada. Siguiente. El que busca encuentra. Uy, aquí no sé, no estoy segura, pero acabo de ver una palabra muy conocida. La que es una pista. La que es una pista para encontrar a la pobrecita, o sea, a la subordinada, a la que depende de otra. Significa que esta oración es subordinada. Bien, hasta ahí llega la clase del día de hoy. Espero realmente que lo hayan comprendido. No se confundan, no se conflictúen con los tipos de oraciones subordinadas. Ya habrá tiempo para explicar cada una de dichas clases. Solo quería que tengan en cuenta el nombre de cada una. A continuación en la plataforma estaremos desarrollando unas cuantas actividades. Así que nada, cuídense mucho. Hasta luego.